¿Alguna vez has sentido que una casa te observaba? Como si cada puerta cerrada escondiera algo más que muebles viejos, sino secretos olvidados, emociones reprimidas, presencias que nunca se fueron. Hoy conocerás la historia del eco de la última puerta, un relato oscuro sobre un lugar donde el tiempo parece enfermo, y cada sonido es una llamada desde el abismo de la culpa. Esta no es una historia de terror más. Es una inmersión en el deterioro de la mente, en lo que susurra cuando creemos estar solos. Cada detalle importa, cada ruido, cada sombra. Por eso te pido que veas el vídeo hasta el final, porque solo así comprenderás qué se esconde realmente tras esa puerta, y porque nunca debería abrirse. Si te gustan las historias que te ponen la piel de gallina, dale a me gusta. Me ayudas a seguir trayéndote horrores tan profundos como este. Y no lo olvides, escucha con atención, el eco puede estar más cerca de lo que crees. El crujido de la madera era habitual en la antigua pensión de doña Elvira, pero esa noche parecía responder a los pensamientos de Julia, como si la estructura supiera exactamente cuando dudaba de su cordura. El viento soplaba a través de grietas invisibles, haciendo que las cortinas respiraran como si hubiera algo detrás, algo esperando. La habitación número 7 era la única disponible, y doña Elvira se había asegurado de que todos supieran, sin decir mucho, que estaba al final del pasillo. Un final olvidado. Julia estaba en la ciudad para el velorio de una tía lejana, alguien a quien apenas conocía, pero que había dejado su nombre en la herencia como única pariente viva. La casa de la difunta ahora era propiedad del ayuntamiento, y el testamento la había enviado a la pensión, sin explicación alguna. Sentía una conexión incómoda entre esa muerte y esa habitación, algo enterrado bajo las amables palabras de la recepcionista y las sonrisas forzadas de los residentes. Cuando cerró la puerta con llave y se sentó en la cama crujiente, se dio cuenta de que no había llave, solo el pestillo desvencijado. La pantalla de la lámpara oscilaba entre la luz y la sombra, y el espejo sobre la cómoda siempre parecía reflejar algo más, como un fragmento de movimiento ajeno. En el pesado silencio, oyó algo, un sonido sordo y húmedo proveniente de la puerta. No era un golpe, era como si alguien se apoyara en ella, susurrando, con la frente pegada a la madera. Se levantó lentamente y se acercó, alerta a cada paso. Sabía que el pasillo estaba vacío. Y, sin embargo, había algo al otro lado, podía sentirlo. Y lo más inquietante de todo, no parecía pedir entrar, parecía estar ya dentro. El amanecer se arrastraba como si cada segundo requiriera esfuerzo para existir. Julia permaneció sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en la puerta, que ahora parecía más oscura que el resto de la habitación, como absorbiendo la poca luz restante. El susurro había cesado, pero había dejado un eco en la habitación, no en el aire, sino en su mente, como un pensamiento ajeno. Se sintió invadida, no por algo físico, sino por una presencia que habitaba en las grietas de su percepción. Decidió acostarse, tapada hasta el cuello, aunque sabía que la tela no la protegería de nada que sospechara que estuviera allí. Sus ojos recorrieron el techo, pero su atención se dirigió repetidamente a la esquina de la habitación, donde un viejo sillón proyectaba una sombra más densa de lo esperado. El sillón no había estado allí antes, estaba segura, y ahora, bajo la tenue luz de la lámpara, parecía ocupado por algo indistinto, casi humano, casi inmóvil. Intentó convencerse de que era solo cansancio, que la pena y el extraño entorno le jugaban una mala pasada. Pero entonces volvió a oír el sonido, esta vez diferente, más claro. Era un suspiro, bajo, prolongado, exhalado como si quien lo emitía se sintiera aliviado de no estar ya solo. Julia contuvo la respiración. El sillón crujió, como madera moviéndose bajo el peso. No se veía ningún movimiento, pero sabía que alguien, o algo, la observaba. El coraje que había reunido para encender la luz del techo desapareció al darse cuenta de que el interruptor no funcionaba. La habitación pareció hundirse en una penumbra antinatural. Y entonces, desde el espejo, llegó el sonido más terrible. El pomo de la puerta, reflejado allí, giraba lentamente. Pero la puerta, vista directamente, permanecía inmóvil. El espejo, sin embargo, insistía en mostrar la verdad que el mundo físico intentaba negar. Julia no podía apartar la vista del espejo.
El pomo reflejado giraba con cruel lentitud, y cada movimiento producía un sonido seco y metálico que no encontraba eco en el mundo real, como si solo pudiera oírse dentro de su cabeza. La puerta, a su vista directa, permanecía inmóvil, pero el espejo insistía. Alguien, o algo, entraba, silenciosamente, a través del reflejo. Se acercó con pasos lentos y forzados, como si el suelo fuera más denso bajo sus pies. El espejo parecía más profundo que plano, como si fuera un pasadizo, una grieta oscura donde se deshacían las reglas del mundo. La figura tras la puerta se hizo más nítida. Era alto, delgado, sin contornos definidos, como si la realidad misma se negara a describirlo. Solo sus ojos, dos agujeros de brillante vacío, permanecían fijos en los de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando la lámpara parpadeó una vez, dos veces, y se apagó. La oscuridad en la habitación no fue inmediata, sino gradual, como si se filtrara por las grietas, se filtrara desde el espejo, llenando los rincones con un silencio húmedo y palpitante. Julia extendió la mano hacia el espejo, intentando alcanzar lo que no entendía, pero que sentía peligrosamente cerca de romper la barrera del cristal. Cuando sus dedos tocaron la fría superficie, sintió algo al otro lado que le tocaba la espalda. No una mano, sino una ausencia, una fuerza informe que latía como carne viva, palpitante, opresiva. El toque fue suficiente. Se tambaleó hacia atrás, el espejo vibrando como si hubiera sido herido. Al caer, miró hacia arriba y vio que la puerta del dormitorio, la verdadera, estaba entreabierta, y a través de la grieta, algo inalcanzable se movía lentamente, acercándose a ella. La puerta no crujió al abrirse, simplemente se deslizó, como impulsada por una decisión que no necesitaba sonido. Julia permaneció inmóvil en el suelo, sus pulmones rechazando el aire como si la habitación misma se negara a respirar. Un frío denso y antiguo entró por la rendija de la puerta, ese tipo de frío que no depende de la temperatura, sino de la ausencia. Ausencia de vida, de tiempo, de significado. Una sombra avanzaba lentamente, deslizándose por el suelo en patrones imposibles, ignorando las curvas de la luz como si bailara fuera del espacio. Julia quiso cerrar los ojos, pero no pudo. Estaban cerrados, vidriosos, como los de alguien que se da cuenta de que lo que más teme no está en el futuro, sino que siempre ha estado ahí, esperando la mínima idea. Vio pies descalzos y sucios emerger por debajo de la puerta, pero no conectaban con nada. Ni piernas, ni cuerpos. Solo el sonido de una respiración donde no había boca. Cada paso que se acercaba parecía cargar siglos de soledad. El aire se volvió denso, llenándose de un olor indefinible, algo entre moho viejo y óxido de locura. El techo crujió, como si algo pesado se arrastrara por él, arrastrándose de habitación en habitación, ciego pero guiado por una llamada que ahora vibraba en su interior. Julia quiso gritar, pero el sonido que escapó de su garganta no era humano. Era ronco, prolongado, como si la propia habitación respondiera por ella. La puerta se abrió de par en par, y lo que había al otro lado no era el pasillo. Era el reflejo de la habitación, solo que vacía, sin muebles, sin color, sin Julia. Solo la puerta, aún abierta, que conducía a una oscuridad aún más profunda. Y dentro, en el centro de la ausencia, se formaba un susurro. No decía su nombre, decía su fin. Di un paso. No supe por qué. Su cuerpo simplemente cedió, como si las reglas de su voluntad se suspendieran en ese instante. Al cruzar el umbral, el aire parecía más denso, como sumergido en aguas tranquilas y antiguas que no querían ser perturbadas. Todo allí era igual, pero algo se había reorganizado de forma sutil y cruel. La habitación estaba completa y vacía. No había cama, ni ventana, ni rastro de nada. Solo la puerta estaba abierta tras ella. Y ahora se cierra. Julia se giró rápidamente, pero era demasiado tarde. El pomo de la puerta se disolvió en la madera, como si nunca hubiera estado allí. Cuando intenté tocarlo, la superficie estaba demasiado fría para ser real. Su mano parecía estar hundida milímetros en la madera, como si fuera un trozo de carne fingiendo ser sólido. Una quemadura fría le llegó a la espalda, pero no había viento. El sonido parecía susurrar desde el interior de las paredes.
Palabras inconexas y distorsionadas, como grabaciones de cintas antiguas reproduciéndose al revés. Caminó hacia el centro de la habitación, donde la tierra parecía ligeramente húmeda, casi imperceptible, como el tono de algo que había estado allí demasiado tiempo. De repente, las paredes empezaron a ladrar, como si respiraran. No era su imaginación. Era algo físico. Podía oír el sonido de algo vivo, grande e inmóvil, suspirando con esfuerzo o con anticipación. Era como estar dentro de un pulmón cansado, uno que hacía tiempo había olvidado lo que significaba estar detenido. En el rincón más oscuro de la pared, se formó una silueta. No era luz, era la ausencia de luz. Una silueta más oscura que el resto de la oscuridad. Quieto, observando, pero no con los ojos, con presencia. Julia sabía que si daba un paso más, reaccionaría. No con ira, con reconocimiento. Como había regresado a un lugar en el que nunca había estado, pero del que nunca debería haber salido. Julia retrocedió un paso, pero el suelo pareció protestar. Un crujido seco resonó bajo sus pies, como si hubiera pisado algo demasiado frágil o muerto hacía mucho tiempo. El sonido se extendió por las paredes como un susurro amplificado, rebotando en frecuencias demasiado bajas para ser entendidas, pero lo suficientemente altas como para marearla. Y entonces lo oyó. Una voz. No desde atrás, ni desde delante. Era como si hubiera surgido de su propia garganta, sin que ella hubiera abierto la boca. «Ya has estado aquí antes», dijo, pero no con palabras. Era un sonido resbaladizo, como uñas arañando metal húmedo. Aún así, Julia comprendió, y supo, casi instintivamente, que aquello en el rincón oscuro, esa masa de ausencia, ahora se movía. Lentamente, sin prisa, como algo que no necesitaba apresurarse, porque allí el tiempo ya no obedecía a los relojes. La oscuridad parecía fluir por la pared, extendiéndose en miembros informes y vacilantes, como si experimentara el entorno por primera vez. Y entonces, otro sonido, un golpe sordo proveniente de detrás de la pared. Luego otro, rítmico, como los pesados pasos de algo que camina sin pies. Con cada impacto, la lámpara del techo, la única fuente de luz tenue, oscilaba en un lento y angustioso péndulo, proyectando sombras informes que danzaban como espectros entumecidos. Julius sintió que la presión en su pecho crecía. No era un miedo común. Era como si su mente intentara rechazar la existencia de lo que veía, pero su cuerpo ya lo hubiera aceptado. Intentó gritar, pero su voz se ahogó antes de que pudiera salir. La cosa, ahora más cerca, seguía sin mostrar rostro, pero estaba hecha de recuerdos rotos, traumas olvidados, fragmentos de todo lo que había intentado enterrar en lo más profundo de sí misma. Y ahora, todo eso regresaba, con forma, con peso y con hambre. El pasillo parecía haber cambiado. Julia notó que la puerta por la que había entrado había desaparecido, reemplazada por una pared lisa, sucia de humedad. Las paredes latían levemente, como si respiraran un aire que no podía sentir. El silencio ahora tenía una carga casi física, y cualquier movimiento parecía una profanación en este espacio que exigía quietud, como si cualquier sonido pudiera despertar algo que aún dormía en los oscuros pliegues del lugar. Intentó caminar, pero el suelo ofreció resistencia. Era como caminar sobre una alfombra saturada de líquido rancio. Con cada paso, el sonido apagado de algo crujiendo bajo sus pies la hacía estremecer. La oscuridad que tenía delante pareció retroceder con reticencia, revelando lentamente una nueva puerta. Estaba entreabierta, exhalando un cálido aliento a moho, hierro y algo más, algo que le recordaba a carne recocida. Al acercarse, volvió a oír la voz, esta vez más clara. Era su propia voz, murmurando recuerdos que nunca quiso revivir. Una infancia destrozada por las ausencias. Un nombre repetido en pesadillas. Una carta jamás enviada. La puerta crujió, como si estuviera viva, reaccionando a su proximidad. Julia sintió el impulso de huir, pero sus pies permanecieron inmóviles, atormentados por un terror primigenio inexplicable. Simplemente era. Al abrir la puerta, el sonido cesó bruscamente. Una habitación vacía, iluminada por una sola bombilla que colgaba de un cable torcido, se reveló. En el suelo, una silla volcada, una cinta de casete y un espejo cubierto con una tela negra.
Todo parecía dispuesto a propósito, como si la estuviera esperando. Julia comprendió, con gélida claridad, que cruzar esa puerta no era un acto de exploración. Era un regreso. La tela que cubría el espejo parecía latir, como si respirara con la habitación. Julia dudó ante ella, sintiendo un frío pegajoso que le recorría la espalda a pesar de la ausencia de viento. La cinta de casete que tenía junto a ella parecía vibrar a una frecuencia inaudible, llamándola. Se agachó, recogió la cinta y notó que, a pesar del denso polvo, estaba sorprendentemente limpia, como si la hubieran dejado allí hacía apenas unos momentos. Cuando colocó la cinta en la grabadora apoyada contra la pared, el sonido que salió no era una grabación cualquiera. Era el sonido de pasos, los suyos, seguidos de una respiración familiar. Luego su propia voz, más baja, más vieja, susurrando confesiones que nunca había dicho en voz alta. Nombres olvidados, disculpas jamás ofrecidas. Entonces llegó otra voz, ronca y prolongada, murmurando detrás de ella, como si hubiera estado a su lado durante la grabación. El espejo empezó a temblar bajo la tela. Julia se apartó, pero no podía apartar la mirada. Algo en su interior quería ver. Algo en su interior necesitaba ver. Como si todo ese camino, todos los pasillos tortuosos, todas las puertas abiertas, la hubieran conducido a ese preciso momento. Extendió la mano con dedos temblorosos, retiró la tela. Por un instante, no vio su reflejo, sino la habitación como había sido años atrás, con ella de niña, sentada en la misma silla, llorando frente a una figura borrosa al fondo. La imagen desapareció en un instante, dejando solo el espejo roto, con su rostro ahora reflejado de forma distorsionada. Pero detrás de ella, incluso con la habitación vacía, pudo ver una sombra nítida, inmóvil, observando. Julia no tuvo el valor de darse la vuelta. La grabadora silbó y luego se quedó en silencio. Y el silencio regresó, más denso, más consciente. La casa parecía más oscura, más profunda, como si hubiera crecido silenciosamente mientras Julia permanecía frente al espejo. El aire era denso, espeso como un velo de moho viejo, y cada paso que daba sonaba apagado, como si el suelo se hubiera cubierto con capas de recuerdos. El silencio, antes opresivo, ahora parecía haber adquirido un sonido, un zumbido bajo, proveniente de las paredes, como si algo estuviera royendo el interior de la estructura. Siguió el pasillo de regreso, pero nada era igual. Las puertas, antes entreabiertas, ahora estaban cerradas, algunas faltaban. Y había escritura en las paredes. Palabras arañadas con algo áspero, tal vez una uña. Eran frases que Julia reconocía, fragmentos de cartas que nunca había terminado, murmullos de discusiones pasadas, pequeñas crueldades que había olvidado, o fingía olvidar. La casa se lo estaba devolviendo todo. Una gota de tinta oscura goteaba del techo y caía rítmicamente al suelo, marcando el ritmo de algo que se acercaba. Al pasar junto a la vieja sala, notó marcas en el yeso, huellas de manos, todas mirando hacia afuera, como si alguien se hubiera tragado las paredes y aún intentara salir. Una de las manos era demasiado pequeña para ser la de un adulto. Un escalofrío le recorrió el estómago. Gritó, no por miedo, sino porque necesitaba romper con el sonido que crecía en su interior, ese eco constante de voces que no eran las suyas. Pero el grito volvió doble, proveniente de detrás de la puerta cerrada al final del pasillo. Era su propia voz, pero distorsionada, más joven, más herida. Y entonces un golpe sordo, como si alguien, o algo, empezara a golpear al otro lado, pidiendo que la dejaran salir o entrar. Julia dudó en la puerta. El sonido de su propia voz, o algo que la imitaba, había cesado, reemplazado por un silencio más absoluto que cualquier ausencia de sonido que hubiera experimentado jamás. Era como si el tiempo dentro de la casa se hubiera detenido, retenido por esa madera antigua, barnizada con recuerdos que nunca habían sido suyos. El pomo estaba frío, pero parecía latir, como si algo al otro lado respirara contra él. Al girarlo, esperaba una habitación, un sótano o alguna revelación física. Pero no había nada más que oscuridad. No una ausencia de luz, sino la sensación de que allí no había espacio. Aún así, sus pies la llevaron adentro. El suelo desapareció bajo sus pasos, como si pisara un recuerdo líquido,
y la casa detrás de ella simplemente dejó de existir. Las voces, los ecos, el yeso agrietado, todo se disolvió. En la oscuridad, vio algo. No con los ojos, sino con la mente. Una presencia que era suya. Sin embargo, no lo era. Era la casa. Era la puerta. Era todo lo que había sido olvidado y ahora cobraba forma. Rostros que nunca habían nacido, voces que nunca habían hablado. La rodeaban, silenciosas, y Julia comprendió que no estaba perdida, sino absorbida, formando parte de aquello que se esconde entre los pliegues del tiempo y la culpa. La última puerta no era una salida, era la permanencia. Afuera, de este lado, la mansión volvía a estar en silencio. Puertas alineadas, ventanas cerradas. Para el ojo común, era solo otro viejo edificio, deshabitado y olvidado. Pero a veces, en las noches más tranquilas, alguien jura oír un susurro proveniente del interior. Un susurro que repite el nombre de alguien. Y nadie puede distinguir si es una llamada o una advertencia.